hijos de puta, tiemble! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! ¡No vamos a sacar la cosa! ¡No! ¡Viva la libertad! ¡No lo puedo sacar! ¡Esa canción de puto! ¡Zurdos, hijos de puta, tiemble! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! No constituye una novedad para nadie que la mayoría de los votantes de La Libertad Avanza sean personas del género masculino. Este hecho, que ya era algo que podíamos inferir a partir de la experiencia y del contacto con la realidad, se ratificó a través de una encuesta según la cual el 65% de los votantes de Milei son varones, y de ellos el 56% tienen menos de 30 años. Esto evidentemente no es casual y se debe a numerosas causas que analizaremos a lo largo de este video. Javier Milei se muestra como una persona agresiva, soez y combativa. Incluso a veces se lo ha visto usando un disfraz de superhéroe. De esta forma representa cualidades y características que suelen asociarse en mayor medida con el género masculino. Milei se impone sobre los demás con violencia y hasta emplea metáforas que hacen alusión a violar a sus adversarios, o mejor dicho, enemigos. Milei inocula la idea en los jóvenes de que es una especie de guerrero espartano al que no le importa nada. También representa el ideal masculino o el estereotipo de cómo debería ser un hombre viril, porque se jacta de haber sido exitoso en los negocios, como así también de ser una persona valiente que nunca tiene miedo y que siempre va al frente, como un buen soldado. Vos sabés que Kissinger dice que los mejores momentos son los de crisis porque los cagones se van y los incompetentes se van. Se quedan los que saben y tienen bolas. Y yo, digamos, o sea, puedo estar bajo la máxima presión donde nadie soporta nada y yo resuelvo como si nada, con lo cual... No es extraño, por tanto, que muchos jóvenes varones de hoy en día hayan visto en Milei el modelo de hombre que la sociedad de antaño, es decir, una sociedad que aún no se encontraba deconstruida por el feminismo, les dictaba que debían transformarse. La sociedad de antaño les impuso a los jóvenes varones, cuando estos todavía eran unos niños, que debían reunir todas esas características estereotípicamente masculinas asociadas con la agresividad, la furia, la invulnerabilidad y también con la promiscuidad. Pues recordemos que para que un hombre sea estereotípicamente masculino, no solo debe ser agresivo y exitoso en lo profesional y ganar mucho dinero, sino que también debe haber tenido sexo con un número considerable de mujeres. Y Milei, aunque parezca una joda, también encarnaría este ideal en cierto sentido. O al menos él intentó encarnar este ideal en un principio diciendo que practicaba sexo tántrico y al principio le funcionó, y esto atrajo a numerosos jóvenes. Pero a largo plazo su imagen respecto a ese éxito decayó, y sin embargo esto lo volvió a beneficiar, como explicaremos más adelante. Lo que sí es cierto es que muchos jóvenes varones empezaron a seguir a Milei porque querían ser como él. ¿Y por qué querían ser como él? Simple, porque durante toda su infancia les inculcaron que tenían la obligación de convertirse en lo que la sociedad consideraba que era un hombre con todas las letras. ¿Pero cómo?, me preguntarán ustedes. ¿Cómo puede ser que los jóvenes de hoy en día quieran asumir ese papel? ¿Es que acaso no nos hemos deconstruido? El problema es que justamente fue el avance de la deconstrucción lo que generó que los jóvenes varones se sientan cada vez más desesperados por identificarse con una figura estereotípicamente masculina o que al menos pretende serlo. Lo que sucedió fue que la deconstrucción feminista fue excelente a la hora de conquistar derechos para las mujeres, pero al mismo tiempo, inicialmente, el movimiento feminista fue bastante agresivo con los varones, los cuales apenas lograban entender lo que estaba pasando. Durante toda su vida los varones habían sido criados y educados para representar a un ideal de hombre muy negativo, y de repente vieron como muchas de las cosas que antes hacían y que se encontraban abiertamente naturalizadas, y no me estoy refiriendo a la violación o al abuso, sino a los micromachismos, por ejemplo, ahora estaban mal y eran repudiadas. Esto en principio los desconcertó, pero también fueron agredidos por diversas feministas a pesar de no haber hecho nada malo. Lo que sucedió fue lo mismo que ocurre en toda revolución. Se exacerbaron las posturas y se terminó demonizando a todo un sector partiendo de la base de que todos los integrantes de ese sector eran iguales entre sí. Salvando las enormes distancias,
Esto ocurrió durante la Revolución Cubana, cuando miles de burgueses inocentes perdieron su vida a mano de los guerrilleros. También ocurrió en la Revolución Rusa, como así también en la Revolución Francesa. De esta manera hubo muchos jóvenes varones que no eran machistas, que nunca habían violentado a una mujer, que incluso nunca se habían atrevido a hablar con una mujer, y que comenzaron a ser tildados de machistas opresores a pesar de no haber hecho nada malo. Diversas mujeres feministas de los inicios del último feminismo, aunque no todas, comenzaron a tratar con mucho desdeño a varios hombres que tal vez no lo merecían o directamente estigmatizaban a todo el género como si todos los hombres fueran iguales. Por supuesto que había muchas feministas que no eran así, pero este extremismo desplegado por varias integrantes del movimiento fue aprovechado por una corriente de la derecha para tildar a todas las feministas de hembristas y para hacerle creer a los demás que el feminismo era la otra cara del machismo. Tenemos que admitir que sí había muchas mujeres que utilizaban el feminismo como catapulta para expresar su odio hacia los hombres en general, lo cual es exactamente lo opuesto a lo que debería profesar el feminismo. También resulta insoslayable que muchos hombres que ejercían el patriarcado sufrieron escraches que se merecían y fueron correctamente criticados. Pero a su vez también existieron hombres que fueron demonizados por el solo hecho de ser hombres y que soportaron escraches falsos y calumnias injustas que destrozaron su reputación y que los afectaron psicológicamente. Al mismo tiempo, mientras que muchos hombres que no habían hecho nada malo se sentían atacados por el solo hecho de ser hombres, el nuevo feminismo criticaba la masculinidad tradicional, pero al mismo tiempo no se encargaba de plantear otra forma de ser hombre y de ser masculino. Con el paso del tiempo, esto se fue revirtiendo y a medida que el feminismo dejaba de radicalizarse, gracias a la obtención de derechos y a los resultados satisfactorios, muchos hombres lograban modificar ciertas actitudes y formas de ser machistas sin sentirse menos hombres por ello. Sin embargo, muchos hombres solo pudieron ver lo más negativo de la última ola feminista y concluyeron que el feminismo solo era la otra cara del machismo. Al pensar de esta forma, estos hombres entendieron que solo les quedaba dos opciones: o dejaban de ser hombres y negaban la única forma de masculinidad que conocían, o reaccionaban en contra del feminismo al que consideraban como un machismo invertido. Muchos optaron por este camino, incentivados en muchas ocasiones por lo que yo he llamado los gurúes de la nueva derecha. Estos hombres comenzaron a radicalizar y a potenciar la masculinidad tradicional y al machismo, al justamente no poder escindir el machismo del ser masculino. Estos gurúes no solo tenían un discurso que expiaba las culpas de los hombres que se sentían culpables por haber incurrido en conductas machistas en el pasado y que les otorgaba la esperanza de que pudieran seguir siendo hombres al defender la única masculinidad que conocían, es decir, la tradicional, sino que además eran hombres que se esforzaban en cumplir con los fríos y estrictos requisitos con los que supuestamente hay que cumplir para ser hombre, como ser proveedor, es decir, ser capaz de proveer a una mujer, en otras palabras, tener plata, tener éxito en los negocios, ser confiado y altanero, ser machista y ser agresivo y creerse superior a las mujeres. Al mismo tiempo, el discurso neoliberal está totalmente asociado a los valores que profesa la masculinidad. Piénsenlo por un segundo. En primer lugar, se supone que un hombre tiene que ser exitoso en los negocios para ser un hombre masculino. Es decir, que para ser un hombre exitoso es necesario vivir en un sistema capitalista y ser un miembro exitoso del mismo, es decir, un burgués. De esta forma, los libertarios incentivaron a estos jóvenes varones a que se hagan liberales, convenciéndolos de que el liberalismo les iba a garantizar lo que se necesitaba para cumplir con este requisito de la masculinidad, es decir, vivir en un país cuyo mercado se encuentre tan liberado que cualquiera de ellos podría llegar a ser exitoso a través de su propio esfuerzo. Y fíjense que en este sentido el liberalismo plantea una trampa, ya que alguien podría decir que esta propuesta de libre mercado no necesariamente garantizaría que los hombres puedan cumplir con este requisito para ser masculinos, ya que podrían fracasar, dado que en el mercado siempre hay ganadores y perdedores. Sin embargo, acá subyace la trampa del discurso masculino libertario, ya que un hombre inseguro de su propia masculinidad y que seguramente sigue a estos gurúes, jamás podría dudar de sí mismo y pensar que podría no tener éxito en un sistema de libre mercado, ya que esto implicaría dudar de sus propias capacidades, y se supone que un verdadero hombre nunca debe dudar de sí mismo. De esta forma resultaría muy difícil sacar a un hombre de esta secta. Por otro lado, el discurso libertario principalmente hizo efecto en los jóvenes porque precisamente son los jóvenes los que más dudan sobre su propia masculinidad
dado que aún se encuentran en desarrollo, al igual que su orientación sexual, la cual es bastante importante a la hora de percibirnos como seres masculinos o femeninos debido a los estereotipos que todavía siguen atravesándonos. La masculinidad tradicional también es extremadamente funcional al capitalismo salvaje por otras razones. El neoliberalismo exalta la competencia entre los individuos, exalta la individualidad y aborrece la empatía que está tan relacionada con el sentimentalismo femenino y propone que todos podemos lograr lo que nos proponemos sin depender de la ayuda de nadie. Recibir ayuda es propio de alguien débil y por ende constituye algo antimasculino. En efecto, los voceros de la nueva derecha desde un comienzo defendieron la idea de que el Estado no debe ayudar a nadie porque todos deben depender únicamente de sí mismos, compitiendo libremente en el mercado para tornarse más fuertes en una lucha por la supervivencia que no tiene fin. Esta idea les resultó atrapante a muchos jóvenes varones por la sencilla razón de que sentirse identificado con un discurso antiestatal y antiasistencialista permite que puedan sentirse más masculinos al convencerse de que justamente ellos apoyan esas ideas porque ellos son autosuficientes y no dependen de un papá Estado que los ayude. Ellos son tan fuertes y tan capaces que no necesitan de la ayuda de nadie. Al creer en este discurso logran reforzar y reafirmar su propia masculinidad retrógrada, ya que uno de los requisitos para ser masculino es no depender de nadie, ya que se supone que la mujer es la que debe depender del hombre. Bajo la lógica machista, el hombre debe ser fuerte, dominante y por ende independiente, mientras que la mujer debe ser débil, desvalida y por ende dependiente. Pero regresando a Milei, lo cierto es que este pudo encarnar varios aspectos de la masculinidad. Incluso logró representar a la masculinidad a través de símbolos muy burdos y obvios como la figura del león que todo lo devora. Al mismo tiempo, Milei logró representar muy bien la ira y el resentimiento de muchos jóvenes varones. Esta frustración había sido fruto de la exclusión que habían sufrido por parte del feminismo, y en algunos casos no solo del feminismo, sino también por parte de las mujeres que los rechazaban por X motivo. Es así que no solo Milei, sino también todos los miembros de la nueva derecha que lo antecedieron, recibieron un fuerte apoyo de los incels. La Inca escribió un artículo muy interesante sobre esta cuestión, titulado El género en disputa, el voto libertario y el postfeminismo de las pibas de Milei. En este artículo, la Inca plasma una opinión bastante acertada con respecto a los libertarios y las redes sociales y su relación con la masculinidad. La Inca sostiene lo siguiente. Según varios sondeos de consumos culturales, una red tan politizada como Twitter cuenta con un porcentaje mucho mayor de usuarios masculinos que de usuarias. La masculinización notable de los influencers por fuera de prácticas feminizadas, como el cuidado personal, belleza, astrología, cocina y farándula, es una clave explicativa de las ideologías a las que pueden estar expuestos los usuarios según su género, y es también clave para pensar una tendencia antifeminista o antiprogresista en Internet en general. Los libertarios no hubiesen crecido sin el empujón de grandes figuras de plataformas que trafican una suerte de conservadurismo light y silvestre, sin marco teórico. Otra opinión con la que coincido bastante con la Inca es que el libertarianismo propuso efectuar una revolución contra el supuesto establishment, conformado por los integrantes de la casta política, y esto les resultó más atrayente a los hombres que a las mujeres. En mi opinión, esto en el fondo se debe a que el hombre siempre fue educado y criado para ser un soldado y para pelear en una guerra. Y es que en el fondo el mandato masculino se ha creado con el objetivo de preparar a los hombres para que sean aptos para pelear en una guerra desde tiempos tribales. Y en definitiva lo que Milei les declaró a los políticos de turno fue una guerra, ya que no solo quiere ganar las elecciones, sino que además prometió destrozarlos. El vocabulario de Milei ya de por sí es belicoso. Por ende, no es extraño que muchos varones se hayan visto atraídos por este discurso, ya que adherir a este vocabulario belicoso y percibirlo como propio les permite sentirse más masculinos y reforzar más su propia masculinidad, al mismo tiempo que de una forma casi natural e inconsciente se sienten representados como hombres por este discurso. Antes, los discursos de izquierda o populares de corte peronista incentivaban y aumentaban esa sensación de sentirse viril por medio de la idea de que estábamos haciendo una revolución y en definitiva una guerra contra el poder de los medios, del campo,
lo que sea. Pero luego de haber transitado por un gobierno tan poco combativo como el de Alberto, ya hemos perdido esta retórica. Milei y la racionalidad masculina. Pero ser hombre no solo implica ser más fuerte, agresivo y exitoso en el marco de un sistema capitalista. Ser hombre también implica tener la capacidad de mandar y de dominar. Y bien sabemos que los medios de dominación no consisten solamente en ejercer el poder a través de la fuerza, el carácter y el dinero. El poder puede ejercerse a través de la razón y la persuasión. Es por eso que no es extraño que las mujeres, o mejor dicho, lo femenino, siempre haya estado ligado con lo emocional o lo sentimental, mientras que lo masculino siempre estuvo asociado con lo racional y en definitiva con lo científico. Esta es una de las razones por las cuales siempre se tiende a pensar que las mujeres son peores en matemáticas que los hombres, como ya me encargué de analizar minuciosamente en este video. Milei representa esta característica de la masculinidad por dos razones. En primer lugar, ejerce este tipo de dominación masculina o de poder masculino ganando debates. Nos damos cuenta de cómo el hecho de ganar debates se corresponde con una cualidad masculina, cuando Milei recibe elogios por haber ganado en debates con calificativos que tienden a reforzar su propia masculinidad o que son propias de la dominación masculina. Calificativos y elogios como la tenés adentro, vestite y otros más forman parte de elogios que tienden a enaltecer la masculinidad. Esto demuestra que ganar debates a través de la razón es considerado como una forma más de dominación masculina. En segundo lugar, Milei tiene un discurso que hace énfasis en los datos y en la evidencia empírica en lugar de hablar sobre los sentimientos. Incluso el discurso de los voceros de la nueva derecha tiende a menospreciar los sentimientos. Es por eso que podemos concluir que identificarse con este discurso de Milei también causa el efecto de reforzar la masculinidad, gracias a la creencia de que la racionalidad y los datos constituyen un patrimonio del hombre. Esta idea es reforzada por Jordan Peterson, uno de los voceros de la nueva derecha, el cual sostiene que la masculinidad se asocia con el logos, es decir, con la razón, mientras que la naturaleza femenina representaría el caos. En resumen, hay un montón de razones por las cuales se podría asociar a Javier Milei con lo masculino y al libertarianismo en general con lo masculino. ¿Por qué me pareció interesante analizar esta temática? En primer lugar, porque la mayoría de los votantes libertarios son hombres, son varones. Con lo cual, era necesario analizar este tópico. Porque si no entendemos las verdaderas motivaciones por las cuales la gente termina votando al libertarianismo, nunca vamos a poder ganarle las elecciones. Y uno de los motivos principales es que la izquierda y el peronismo está dejando de representar a un sector muy particular, a un sector que está constituido por hombres, ¿no? Y bueno, es necesario, como dice Kicillof, componer una nueva melodía e intentar volver a cooptar este sector de jóvenes varones, jóvenes por lo general adolescentes, que están en pleno desarrollo de su masculinidad y que todavía no se sienten seguros. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, espero que los haya hecho pensar y bueno, nos vemos en la próxima.